La palabra que hemos estado compartiendo, hermanos, ha tenido mucho que ver con el juicio o los juicios de Dios a Israel por causa de la desobediencia. Pero esta palabra la tenemos en una serie que se llama La Ley versus la Gracia. Y la hemos estudiado profundamente porque hay muchos hermanos que confunden esto de la gracia y que piensan que en la gracia Dios todo lo tolera, Dios todo lo soporta. Y hemos estado viendo que aún en el Antiguo Testamento, en todas las predicaciones que hemos tenido, hemos estado viendo que en medio de la ley había una gracia increíble por medio de la cual Dios tenía una paciencia tremendísima. Pero hay un juicio que Dios proclamó para el pueblo de Israel a través del profeta Isaías. Y yo lo que estoy buscando con esto, hermano, es que aprendamos a no caer en los mismos errores que cayó Israel. Como iglesia, hermanos, tenemos que evitar caer en los errores que cayó Israel. Y esta es la enseñanza que quiero compartir hoy. Todo lo que nosotros, hermanos, tenemos en el Antiguo Testamento es una enseñanza para que nosotros no hagamos lo mismo que hizo este pueblo. Increíblemente, este pueblo fue algo impresionante los errores que cometió. Y voy a tomar unas escrituras que las hemos visto en otras enseñanzas anteriores, pero comencemos en 1 Corintios capítulo 10, para que entendamos por qué esa voz de alerta. Si Dios lo hizo ayer, lo volverá a hacer hoy. Si ayer Él tuvo misericordia, creo que lo que hoy estamos viviendo nosotros también es una misericordia increíble de Dios por medio de su gracia, pero que no tenemos que descuidarnos como le pasó a Israel. Israel pensó que como Dios de pronto no actuaba en contra de ellos, pensaron quizás a Dios ya se le olvidó. Dios ya no tiene tanta intención de ser tan fuerte, ni tan duro, ni tan estricto. Pero tarde o temprano la sentencia se cumplió para Israel. Y nosotros también tenemos una alerta en este tiempo. Sabemos que Jesucristo volverá. Sí. Sabemos, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que el cielo que existe ahora y la tierra que existe ahora están reservadas para el fuego, y que se cumplirá, se cumplirá. Sabemos que Dios ha dicho que Él abomina y repudia cosas como el homosexualismo, como la idolatría. La idolatría, hermanos, es uno de los pecados más recurrentes del ser humano y es quizás el pecado que más abomina, que más repugna al Señor Dios Todopoderoso. Por algo el diablo fue con lo que más atacó a Israel. Entonces, si lo hizo ayer, lo volverá a hacer hoy. Dice 1 Corintios 10: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mire qué terrible. Mas estas cosas sucedieron
Lea conmigo ese pasaje. Pero, perdón, el verso 6. Leamos todos juntos. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ay, Dios mío. Ni seáis idólatras. Ahí está, mire. Como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 personas. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Repitamos hoy juntos el verso 11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Está clara la escritura? Mire. Está clara la escritura, hermanito, que está diciendo todo lo que usted encuentre en el Antiguo Testamento, cada historia, cada evento, cada situación que vivieron los israelitas o los antepasados, están ahí escritas, hermano, fueron registradas con un propósito, con el propósito de que nosotros, que hoy somos la iglesia del Señor, que somos el pueblo de Cristo, que somos la nación santa, que somos los redimidos por la sangre del Cordero, que somos los que tenemos las promesas, que somos los que estamos, hermano, visados, pasaporte listo para viajar a la patria celestial. Pero aún que nosotros tenemos todo lo que le acabo de enumerar, tenemos que ser fieles, mantenernos en integridad. En rectitud. En rectitud. Por eso el lema del movimiento misionero mundial para este año 2016 fue, ¿cómo dice ahí? Rectitud. ¿Y qué es lo que Dios, desde que entregó los mandamientos al pueblo de Israel, qué fue lo que primero le pidió a ese pueblo? Rectitud. Le dice, anden rectamente, cumpliendo mis mandamientos, obedeciéndolos, no se desvíen, le dijo Dios a través de Moisés, y luego lo reafirmó a través de Josué. No te desvíes ni a derecha, no, esta es la izquierda, ni a izquierda ni a derecha. Hablaba Dios de rectitud. Pero ¿qué es lo que sucedió? Hemos visto ejemplos impresionantes de cómo este pueblo falló al Señor. Dios dijo a través de Moisés, y vimos muchos ejemplos. Vimos en Deuteronomio 7 y en Deuteronomio 8 cómo Dios le dijo a este pueblo que iba a estar con ellos, que los iba a bendecir, que los iba a prosperar, que iba a una tierra que fluía leche y miel. Era una tierra de manantiales, de vegas. Era una tierra donde había abundancia de todo, donde encontrarían oro, plata, piedras preciosas, bronce. Era un pueblo, perdón, era una tierra, hermano, llena de cosas maravillosas. Pero les dijo, esto también tiene un precio, también tiene una demanda. Si ustedes quieren obtener todas esas bendiciones, yo lo que les pido es obediencia, rectitud, lealtad. Pero ¿qué sucedería si ellos no obedecían? Si ellos se apartaban del camino de la rectitud. Dice Dios, entonces vendrán todas estas maldiciones sobre ustedes. Y en un mensaje anterior vimos algo como lo que tengo aquí en esa imagen.
En esa imagen, hermano, vemos nosotros dos montes: el monte Gerizim y el monte Ebal. ¿Qué significaban esos dos montes? Dios dijo: cuando entren a la tierra prometida, quiero que el pueblo se divida en dos grupos. 6 tribus iban a estar en el sector del monte Gerizim, y ahí tenían que subir los sacerdotes y los levitas, los que tenían la responsabilidad de llevar el arca de Dios y de manejar la palabra de Dios. Y otras 6 tribus, porque eran 12 tribus las que formaban el pueblo de Israel, tenían que estar frente al otro monte, el monte Ebal. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice Dios: cuando hayan entrado a la tierra prometida, se pondrán entre estos dos montes. Entonces, cuando en el monte Gerizim se comenzó a leer las bendiciones del Señor, habían 6 tribus frente a este monte y las otras 6 tribus frente al otro. Pero cuando se comenzó a leer las leyes de Dios y a que pronunciaran todo lo que está en el libro de Deuteronomio capítulo 28, donde están las bendiciones y las maldiciones. Entonces, cuando allá en el monte Gerizim, que en este caso está a mi mano izquierda, digamos, entonces cuando se leían aquí las bendiciones, las 12 tribus, aún las 6 que estaban enfrente del monte Ebal, tenían que volver a ver hacia el monte Gerizim, y allí se estaban pronunciando las bendiciones. Estas bendiciones te vendrán sobre ti si cumples esto, si cumples esto, si cumples esto. Y luego en el otro monte se comenzaban a leer las maldiciones, consecuencias por no obedecer la palabra de Dios. Y entonces las 12 tribus tenían que moverse y mirar al monte Ebal y escuchar el sonido de los que estaban pronunciando las maldiciones. Qué tremendo espectáculo debería haber sido. Eso fue algo que solo a Dios se le pudo ocurrir. No existe ningún otro libro del mundo, no hay ningún otro registro de alguien que se le haya ocurrido una situación más peculiar. O sea, Dios quería que ese pueblo escuchara y viera como símbolo aquellos montes. Un monte representaba la bendición, otro monte representaba la maldición. Un monte tenía los resultados de la obediencia y otro monte tenía los resultados de la desobediencia. Óyeme, ¿cuánto tuvo que haber significado eso en el corazón de un israelita? Era como para que ellos pudieran haber hecho un pacto con Dios y decirle: Señor, yo siempre quiero estar de frente al monte Gerizim. Yo siempre quiero estar de frente a tu palabra. Yo siempre quiero estar de frente escuchando tu voz y obedeciéndola. No quiero estar de frente al monte de la maldición. ¿Por qué? Porque yo hago un pacto contigo de obedecerte, de escucharte y caminar siempre en rectitud. Cuando ese pueblo entrara a la tierra prometida, que estar en medio de ese valle, este valle que está aquí en medio de los dos montes, por ahí tenía que caminar, por ese canal, por ese valle. Entonces, cuando ellos entraban al otro lado de esos dos montes, se encontraban con todas las maravillas que Dios les había prometido. Esos montes estaban quedando atrás. Pero ¿qué pasó con Israel, hermanos? Pronto se comenzó a olvidar. Yo le quiero llevar al libro de Jueces, en el capítulo 3 de Jueces.
y vamos a analizar un detalle que la Biblia nos narra en el Antiguo Testamento. Hoy nosotros tenemos la misma situación. ¿Cómo está la iglesia de la actualidad? Una iglesia que se ha dejado enredar por el mundo. Tiene la palabra de Dios, pero la ignora. Dice Jueces capítulo 3, verso 1. Jueces 3, verso 1. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellos a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, o sea, Dios dejó vivos a los 5 príncipes de los filisteos. Los filisteos, la tierra de los filisteos se formaba por 5 grandes ciudades. En cada ciudad había un príncipe. Estos filisteos usted los va a encontrar por todo el resto de la Biblia, hermano, del Antiguo Testamento, haciéndole la vida imposible a Israel. Fue como una piedra en el zapato. Dice, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamá. El monte Hermón, hermanos, no sé si tengo por acá una imagen, yo creo que no. Pero bueno, si esto más o menos es el mapa de Israel. Entonces, el monte Hermón, hermano, era un monte que estaba en el norte de Israel, en el norte, haciendo frontera con la tierra de Siria. En ese monte Hermón es el monte donde después a los bajos de ese monte se construyó una ciudad idólatra por un rey de Israel llamado Herodes Felipe. ¿Qué sucedió con este hombre? Allí debajo de ese monte, una zona rocosa, había unas cuevas que la gente le llamaba la boca del infierno. La boca del infierno. Allí llevaban los niños, los que habitaban la tierra de Israel, que se llamaba Canaán, para sacrificarlos a sus dioses. Los lanzaban en aquel enorme agujero. Se los consagraban a sus dioses, Moloc, a Baal y a otros cantidad de dioses. O sea, esta tierra estaba llena de gente que practicaba cosas horribles. Pero dice que Dios permitió que desde la tierra de los filisteos, la tierra de los cananeos, porque aquí cananeos eran los que descendían únicamente de Canaán, los sidonios y los heveos. Sidón está en esta zona que es pegando al mar Mediterráneo. Sidón. Aquí está la tierra de los filisteos, donde hoy radican, donde hoy viven, donde hoy están los famosos
palestinos. Los palestinos todavía hasta el día de hoy siguen peleando con Israel, reclamando la tierra de Israel como suya, reclamando a Jerusalén como suya. ¿Qué es lo que pasó? Dice que Dios permitió que estas naciones quedaran ahí en esa tierra. No las destruyó, no las echó de ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios quería probar a su pueblo. Eran naciones idólatras, eran naciones que adoraban dioses horrendos, raros, dioses con cabeza de sapo, dioses con cabeza de león y con cuerpo de gente, o con cuerpo de animal y cabeza humana. Otros eran con cabeza como de un toro y un cuerpo humano. Figuras de serpientes, eran cosas rarísimas lo que practicaban todos estos pueblos. Y entonces, ¿por qué Dios no deshizo todos esos pueblos y entregó a Israel una tierra libre de todo ese tipo de contaminación? Es una gran pregunta. Es porque Dios dice en el verso 1 del capítulo 3 de Jueces, dice, porque las naciones que Jehová dejó, dice, las dejó para probar con ellas a Israel. ¿De qué manera los quería probar? Porque quería ver si cumplían lo que Dios les había demandado que tenían que cumplir al entrar a esa tierra. Escuche lo que sucedió. Dice, verso 4. Y fueron, dice, para probar con ellos a Israel. Fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que Él había dado a sus padres por mano de Moisés. Entonces dice que estas naciones quedaron ahí en medio, estos pueblos quedaron ahí en medio con sus prácticas idolátricas, con sus costumbres diabólicas y satánicas, porque Dios dijo, necesito probar a mi pueblo a ver si es obediente, a ver si se mantiene en rectitud. Pero ¿qué es lo que sucedió? Verso 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, entre los heteos, entre los amorreos, entre los fereceos, heveos y jebuseos. Y como dijo alguien por ahí, todos los feos. Pero miren el verso 6, nos dice algo tan impresionante. Y usted dice, hermano, pero ¿y qué tiene que ver todo esto? Hombre, mucho. Que esto sucedió, hermanito, solamente unos pocos años después que Moisés, Dios se lo había llevado. Es impresionante cómo este pueblo tan rápido, tan pronto, no esperaron quizás ni 100 años. No pudieron andar ni 100 años en rectitud. No pudieron andar ni 100 años en obediencia. Verso 6 dice, y tomaron de sus hijas por mujeres. ¡Wow! Y dieron sus hijas a los hijos de ellos. Pero algo más doloroso, hermano, que le ha de haber partido el corazón a Dios es lo que dice al final del verso 6. Y sirvieron a sus dioses. Wow. Tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Quiere decir que Israel, hermano, cuando ya se encontró en Canaán, le dijo a los filisteos, le dijo a los heveos, a los heteos, a los amorreos, a los fereceos, a los jebuseos y a todos los feos, aunque ustedes están bien feos, pero vamos a ver si nos aliamos. La mejor manera de no pelear ustedes con nosotros, ni nosotros con ustedes. Oiga, se les olvidó que Dios había dicho que cuando entraran en esa tierra no practicaran las cosas de las que hacían en esa tierra. Mira qué clarito había sido Dios. Pero dijeron ellos, óyeme, nosotros ya somos una nueva generación. Ya se murió Josué, ya se murió Caleb, ya se murió Moisés, ya se murieron todos
los que cuando entraron a esta tierra poseyeron las ciudades, derribaron muros, destruyeron ciudades. Eran hombres guerreros tremendísimos. Pero viene la generación siguiente, la de los hijos de los que entraron a Canaán, la generación que siguió a los que escucharon los mandamientos y las órdenes en este monte. Estos que cuando llegaron a este monte y escucharon las bendiciones y las maldiciones, estaban pequeñitos, estaban quizás de 20 años abajo. Eran jóvenes que no le ponían mucha atención a los que estaban pronunciando en el monte de la bendición y en el monte de la maldición. El joven comúnmente a veces inclusive viene a la iglesia, acompaña a los padres, pero su mente está en otro lado. No les interesa lo que aquí se habla, luego diciendo eso es para los viejos. No, señoritos y señoritas, esto es para todos. Cuando el juicio de Dios viene, no respeta adultos, no respeta jóvenes, no respeta niños. El juicio de Dios cuando viene es parejo. Dios no es selectivo. Dios no anda diciendo este sí, este no. Y alguien diría tal vez, pero ¿por qué ese Dios tan malo? ¿Cómo es posible que ese Dios cuando trae un juicio, en ese juicio se lleve hasta los niños? ¿Qué culpa tienen los niños? Y comienzan aquellos que critican a Dios, comienzan aquellos que hablan contra Dios diciendo, ese Dios de los cristianos es un Dios malo, es un Dios que le encanta la maldad. ¿Cómo va a ser ese Dios amoroso si aún cuando viene un juicio hasta los niños se van? Cuando las ciudades son destruidas por un terremoto, cuando son destruidas por un tsunami, cuando estamos viviendo momentos en este tiempo como los que se viven en las tierras de los musulmanes, cuando ISIS entra, hermanos, cómo mata adultos, mata jóvenes, mata niños. No les importa en una guerra si una bomba, cuando una bomba la tiran, un misil la lanzan los palestinos contra Israel. No les importa, hermano, si cae en un hospital, si cae en cualquier lugar. Nosotros vivimos en países donde abundan los mareros y los pandilleros, donde abundan los narcotraficantes. Y cuando en estos países hay masacres, cuando viene un hombre endemoniado, tomado por el espíritu del diablo, por querer matar a un hombre, a un adulto, a alguien que no le pagó quizás el impuesto de guerra, como se llama en Honduras, porque quizás le hizo alguna mala tranza en un negocio. Entonces dice, voy a ir a matarlo. Y no le importa si junto al que quiere matar, mata a la esposa, mata a la mamá, mata al viejito de 90 años, mata a los niños de 8, de 6, de 4, de 3, de 2, aún niños en brazos. No les importa cuando hay una masacre que dicen murieron 8, 10, 15. Y alguien diría, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no defiende a estos niños? ¿Por qué Dios, cuando vino el juicio en el tiempo de Noé, si los que andaban en homosexualismo, los que andaban en perversión, viviendo hasta con los animales, eran los adultos? Si los que estaban llenos de violencia eran los adultos, si los que estaban desafiando a Dios, al Dios del cielo, eran los adultos. ¿Y por qué en ese juicio se llevó a millones quizás de niños? ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Cómo es posible que este pastor, han de decir algunos, esté predicando de ese Dios tan malo? No, ese Dios es bueno. Ese Dios es bueno. Y ojalá no me apagues el televisor, porque ahorita vas a escuchar por qué te digo que ese Dios es bueno. Eso se llama misericordia. Eso se llama la gracia de Dios. Por eso estamos estudiando esta serie, la ley versus la gracia. Hoy creo que estamos como por la parte 19. ¿Qué es lo que la gente no entiende? La ley de Dios, la justicia de Dios, demanda que todos los que lo desafíen tienen que enfrentar un juicio, y que Dios va a derramar el juicio sobre aquel que desafía su santidad, su gloria y su majestad. Entonces Dios mira a los malvados, mira a los hombres que desafían a Dios, mira a las mujeres que desafían a Dios. Hoy una noche de estas estaba tratando de explicarle a mi esposa
Porque el otro día que prediqué algo de esto, me tocó que buscar material para ponerlo en la predicación de cómo en Canadá ya se legalizó las relaciones entre personas y animales. Hay países donde ya es legal las relaciones entre padres e hijos. Y entonces le decía a mi esposa, no tienes idea la cantidad de videos que hay en internet de mujeres teniendo relaciones sexuales con los perros. Cómo ellas se acomodan para que el perro las alcance. Y cómo el perro, hermano, ay, perdóneme y que Dios me libre de no ir a pecar. Pero cómo el perro, hermano, introduce su asunto en la vagina de la mujer. Y es increíble porque los perros, eso de que quedan pegados uno con otro y uno viendo para un lado y otro para el otro, uno para el norte y el otro para el sur, es porque los perros, hermano, al final, ay, disculpe que voy a usar esto, pero al final en el pegue de su miembro tienen unos nudos que parecieran como testículos, que cuando esos nudos entran dentro de las asunto ahí de la perrita, cuando entra, eso hace que eso como que se hincha y sirve como un seguro. Y entonces cuando el perro se baja de la perra, porque ya eyaculó, resulta que queda pegado porque quedan esos nudos adentro de la perrita. Y eso hace que estén ahí pegados no sé cuánto tiempo. Estoy tratando de no ser morboso en lo que estoy diciendo. Estoy dando una enseñanza, hermano. Es increíble ver una mujer, hermano, buscando sentir ese placer con un perro. Y hombres también con una perra. Y los perros son los principales transmisores de las enfermedades venéreas como la gonorrea. Increíble ver cosas tan horrorosas como esa. Ver a una mujer masturbando un caballo. Y ustedes dirán algunos, ¿y eso estaba viendo con su esposa? No, yo solo le estaba contando. Pero sí le enseñé un video que los puede hasta causar risa. De un monito. Un monito. No sé si era monito o de... Hay diferentes dentro de esta... de este género de animales. Hay diferentes nombres. Pero era un monito, no era un chimpancé o un gorila. No era grande, era un de esos pequeños. Y una mujer lo tomó el monito y lo puso sobre su cuerpo. ¿Y qué cree que hizo el monito? Empezó a bajar la mano hasta donde tenía la ropa interior la mujer. Y empezó a jalársela para quitársela. Y en eso la mujer seguro ya no quería mostrar un video tan vulgar y entonces le quitó la mano. Entonces se vino el monito y le metió ella lo subió más para arriba, entonces le metió la mano por acá, por debajo de la blusa y empezó a tocarle los senos. Eso, hermano, se vivió en el tiempo de Noé. Y se está viviendo, se está repitiendo hoy. Por eso este mensaje le dije que le íbamos a llamar sucedió ayer, volverá a suceder hoy. Eso era el tiempo de Noé. Los hombres se habían corrompido tanto, los seres humanos habían llegado a tal extremo que habían experimentado cosas increíbles. Aparecieron las drogas, experimentaron tantas cosas. Aquella gente era una gente con una mentalidad, hermano, 1000 veces más poderosa que el más inteligente de hoy. Ellos venían recientes de una creación, vivían 800, 900, 700 años. Eran hombres superinteligentes.
Eran hombres capaces de inventar cualquier cosa. Ese fue el mundo que había en aquel tiempo, y Dios dijo: tengo que destruirlos. ¿Y qué culpa tenían los niños? Ninguna. Pero Dios, en su sabiduría, en su amor, en su gracia y misericordia, dice: si yo destruyo solo a los grandes, si yo destruyo solo a los adultos, y dejo que esta generación de niños sobreviva al diluvio, pudo haberle dicho a Moisés: crea un arca o construye 50 arcas y mete todos esos niños. Pero Dios no lo hizo. ¿Por qué? Porque el problema se vuelve genético, se va heredando. Las manías se heredan. Los niños aprenden de los padres. Yo nunca me voy a olvidar de la vez que el hermano Alfredo nos testificó aquí hace años, que dice que cuando él iba a la cantina todas las tardes con ese niño que se llama Alfredito, que hoy ya tiene como 8 años. Alfredito, cuando el hermano empezó a venir aquí a esta iglesia, tenía apenas como 2 años, quizás llegando a 3. Así que ese niño de 2 años, el hermano Alfredo lo llevaba a las cantinas. Y dice que el niño estaba pendiente de ver cuando la cerveza ya la llevaba menos de la mitad. Y ese niño iba al lugar ahí donde están las cervezas, abría ese lugar, destapaba la otra cerveza y se la llevaba. Le dice: aquí está la otra, papá. Dice que hubo momentos que cuando vio que ya eran las 5 de la tarde, ese niño de 2 años le decía: papá, anda, alistate que ya va a ser hora de irnos para la cantina. Ahora seguramente le dice: papá, anda, alistate que ya es hora de irnos para el culto. Porque depende de lo que nosotros le vamos entregando a nuestros hijos. Hay una gran responsabilidad como padres, hermano. Si nosotros vemos las niñas que crecen en un hogar cristiano, les gusta vestirse decente desde que son niñas, les gustan las cosas que tienen que ver con Dios. Quieren una pandereta, quieren tocar música, les gusta cantar, les gusta ver programaciones sanas. Pero si su niño está creciendo en un hogar donde solamente mira perversidad, donde mira cosas obscenas, ese niño va también a empezar a ver telenovelas, o esa niña va a comenzar a oír esos canales de música vulgar, reggaetones vulgares. Y tenemos niños ya que de 2 años, de un año ya, que apenas se pueden poner de pie y ya le hacen como perrito también atrás de una niña. ¿Por qué? Porque eso están viendo en su hogar. Sucedió ayer, vuelve a suceder hoy. Esa niña que crece viendo a la mamá en el espejo, haciéndose las cejas de una manera, pintándose los ojos de otro, peinándose por un lado y por otro. No, es que este no me queda bien. Se paran los pelos de una manera, se los paran de otro. Se ponen 15 pares de zapatos, se ponen uno, otro y otro. Prueban una cartera, prueban otra. Ahí tienen aquel montón de invierten más en pinturas, y para comprar una Biblia no tienen. Y la Biblia le puede salvar la vida a usted. Una pana de pintura de esa lo que hace es arruinarle su piel, su cutis. Agarre consejo. Pero ¿qué sucede con la niña que mira eso? Ella también viene y de pronto aparece con los tacones de la mamá. La niña de 1 año y medio, 2 años, y camina que casi se mata, pero ahí va tratando de mantenerse equilibrio. Y ya viene, y como ve a la mamá con minifaldas, ella también se pone la faldita bien cortita y le dice: mamá, mira que yo también tengo piernas. Y tal vez tiene 3 años apenas la bebé. Pregúntele a los hijos de los hombres que son malvados, que lo primero que ellos buscan hacer, lo primero que ellos quieren es una pistola. Agarran cualquier palo que encuentran en la calle y andan diciéndole al vecinito por allá: te voy a matar. Y de pronto hasta le dice, ahí le dice el otro: matame pues, porque también es hijo de otro que es colillero. Matame pues, le dice, que te mato.
3 tiros te voy a pegar. Le dice, no, 3 no, que esta agarra como 30, igual a la de mi papá, dice. Y le hace pum, 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 pum. Y el otro ni se mueve. Y le dice, no, si ya te pegué 20 tiros, caete muerto. Y el otro le dice, no, es que yo ando chaleco antibalas, igual a mi papá. Mira, hermanos, esto es algo tremendo. Los hijos van heredando las mismas manías, las mismas formas de pensar y de actuar. Entonces dice, viene Dios y dice, si yo corto esta generación, si yo me llevo solamente con el diluvio a todos estos que se acuestan con animales, a todos estos que andan ya de homosexuales, a todas estas mujeres lesbianas, a todos estos que están llenos de violencia, llenos de maldad, que solo hablan de matar y de hacer y deshacer. No, hombre, si el día que estos chiquiticos se crezcan, son iguales. Entonces mire qué terrible, o mire qué precioso. Todos esos adultos, prácticamente por su maldad, todos van para el castigo eterno. Pero si esos niños, Dios no los hubiera cortado en el tiempo del diluvio, esos niños un día hubieran alcanzado una etapa de madurez, 12, 13, 15, 20 años, y entonces hubiera resurgido nuevamente la misma maldad. Aquellos niños hubieran salido con las mismas características de sus padres. Entonces hubiera Dios hubiera tenido que mandar otro diluvio para destruir esa nueva generación. ¿Y a dónde hubiera ido a parar esa nueva generación? También al castigo eterno. Pero en este caso, al perecer todos los adultos, allí estaba la gracia de Dios junto a su juicio. La ley de Dios demandaba justicia, juicio para los malvados. Pero Dios dice, si dejo que estos niños crezcan, tarde o temprano van a ser exactamente igual que sus padres. Mejor los corto a todos y me aseguro que esos niños los saco de la tierra antes que desarrollen su maldad. El día del juicio final van a aparecer los grandes, los adultos del tiempo de Noé, frente al gran juicio del trono blanco. Y cuando los comiencen a llamar y a decirles por qué Dios los está enviando al castigo eterno, ellos van a decir, ¿por qué? Porque fuiste malo, me desafiaste, no me honraste, no hiciste caso al mensaje que te predicó Noé. Ustedes siguieron haciendo fiesta, bailando, haciendo estragos, fumando marihuana, haciendo de todo lo perverso. Y de pronto aquel montón de bebés, niños, le va a decir el Señor, pasen ustedes a disfrutar del reino eterno. Y dirán esos niños, o dirán quizás los papás, no, pero eran hijos de nosotros. Sí, pero yo los saqué a ellos de la tierra antes de que desarrollaran su maldad, antes que fueran culpables de sus maldades. Estos niños que en aquel momento, mientras el diluvio los llevaba en las corrientes, mientras estaban tragando agua, muchos de estos niños lloraban. Bueno, todos lloraban, gritaban, sálvame, mamá, ayúdame. Y mamá tratando de ver cómo salía ella también a flote. Papá, ayúdame. Millones de niños, cualquiera diría, qué Dios más malo. Algunos todavía sacaban la cabeza en medio del diluvio y le gritaban a Noé, Noé, qué ingrato ese Dios tuyo. Por lo menos que los niños no se mueran en este diluvio, abre la puerta para meterlos. Seguro algún niño que todo ya era consciente decía, qué Dios más malo. ¿Por qué me tiene que quitar la vida? Pero cuando aparezcan al otro lado y miren a Dios cara a cara, le dirán, gracias Señor, porque me quitaste la vida con ese diluvio. Porque si no lo hubieras hecho, yo hubiera crecido
y hubiera sido exactamente igual que mi papá, igual que mi mamá. Y un día también ellos se hubieran perdido. Por eso es que, hermanos, yo veo ahí la gracia y la misericordia de Dios. Cualquiera diría: Dios es malo. ¿Por qué? No. Dios está buscando que esa generación, que es pequeña, no repita los errores de sus padres. Viene un juicio nuevamente sobre esta tierra. Dios, en el tiempo de Noé, hay muchos que dicen, bueno, que interpretan que Dios le dio al tiempo de Noé un periodo de gracia de 120 años. Hay muchos que dicen que Dios le habló a Noé y le dijo: voy a destruir esta tierra, voy a destruir a todo lo que hay en ella. Por tanto, solamente le doy 120 años de tiempo. Es una interpretación. Pero bueno, si fueron 80 o 100 o fueron 120, como está ahí escrito en Génesis 6. 120 años, vamos a tomarlos como referencia. Escuche, durante 120 años oyeron la amonestación del hombre de Dios, lo vieron al hombre de Dios construir el arca, pero ellos decían: wow, ya pasó un año y no viene nada, ningún diluvio, no hay lluvia. Ya pasaron 2 años y no viene nada. Ya pasaron 5 años y no viene nada. A los 10 años seguramente llegaban frente al arca a reírse de Noé y le decía: viejo loco, bájate de ahí, si no hay lluvia, mira. Pero Noé había escuchado que Dios le dijo: serán 120 años. Y Noé seguramente le decía: ya a cualquier momento viene el diluvio. Pero la gente pensó que no iba a venir, y se confió. Y llegó el día en que Dios le dijo a Noé: entra al arca, tú, tu esposa, tus hijos y las mujeres de tus hijos, y vas a meter tanta cantidad de animales, de estos una pareja y de estos 7 parejas, porque he decidido ya que llegó el tiempo. Y cuando la gente vio venir el diluvio, hermano, entonces dijo: si era cierto, pero era demasiado tarde. Por eso, hermanos, usted que me ve por televisión, usted que me mira a través de internet, quizás está igual que aquellos de aquel tiempo, diciendo: pero es que Dios, hace tanto tiempo que yo oigo a cada predicador, y todos dicen lo mismo y nunca, no pasa nada. Tarde o temprano va a suceder. El problema del ser humano está en que escucha, pero no atiende lo que escucha. Escucha, pero no obedece lo que escucha. Estos israelitas, hermano, escucharon los mandatos de Dios. Dios había dicho: no harás alianza con ellos, no juntarás tus hijos con las hijas de ellos, no van a tomar las costumbres de ellos. Pero cuando Israel está dentro de esa tierra, Israel dice: bueno, ya nosotros no estamos tan acostumbrados a la guerra. ¿Qué tal si estos pueblos nos vencen y nos matan? Mejor hagamos una alianza. Podemos vivir juntos, dijeron a los filisteos, a los jebuseos, a los fereceos, a los heveos, todos estos amorreos y los feos. Podemos vivir juntos. ¿Y qué es lo que sucedió, hermano? Dijeron: la mejor manera de poder convivir en esta misma tierra, que ni ustedes nos echen a nosotros, ni nosotros a ustedes, que nuestros hijos se casen con sus hijas, y que los hijos de ustedes se casen con nuestras hijas.
Vaya, asunto arreglado. Era sabio, sí. Era sabio. Fue una decisión sabia humanamente hablando. ¿Pero qué? Esa decisión iba contraria al mandamiento de Dios. Por eso es que usted, hermano, cuando busca soluciones, no busque las soluciones por medio de sabiduría humana. No busque las soluciones por medio de conclusiones humanas que parecen que están muy bien, sino que tiene que ir a la Escritura y buscar a ver si Dios está de acuerdo con la decisión que está tomando o si es contrario a la voluntad de Dios. Israel sabía que esto estaba confrontando a Dios y no les importó. Qué terrible. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? Lo hemos visto durante tanto tiempo y tantas enseñanzas. Los reyes de Israel todos comenzaron a hacer lo mismo que hicieron estos aquí. Ya en el capítulo 6 y en el capítulo 7 vemos cuando aparece Gedeón. La Biblia dice: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios y Dios los entregó a los madianitas. Dice que los israelitas se hicieron cuevas, huyeron a los montes para habitar. ¿Por qué? Por desobediencia. Cuando Dios les había dicho en aquel monte Ebal: si no obedeces esta palabra, estas maldiciones vendrán contra ti. En las bendiciones hay una bendición que decía que tus enemigos, dice, por un camino vendrán contra ti. Creo que está en Deuteronomio 28:7. Tus enemigos por un camino vendrán contra ti y por 7 saldrán huyendo cuando sos obediente. Pero al ir a las desobediencias y las maldiciones, dice: cuando seas desobediente, dice, por 7 caminos saldrás huyendo delante de tus enemigos. Mire qué tremendo, cómo se da vuelta la tortilla, hermano. Cuando sos obediente, tus enemigos huirán por 7 caminos. O sea, quiere decir que no hallarán ni el camino por donde vinieron. Pero cuando nosotros somos los desobedientes, somos nosotros los que nos complicamos la vida. Los israelitas terminaron viviendo en cuevas, en montes. Ya no, tuvieron que abandonar sus casas. ¿Qué sucede en Honduras? ¿Qué sucede en las ciudades importantes como San Pedro Sula y Tegucigalpa? Hermano, hay colonias enteras que han sido vaciadas por gente de clase media, que han tenido que abandonar colonias completas, han tenido que dejar sus casas e irse a vivir lejos, donde un familiar, donde un amigo, o viviendo quizás de la benevolencia de las autoridades, buscando auxilio en escuelas, en centros sociales, en parques, haciendo sus cabañitas con plástico, porque abandonan sus casas. Eso tenemos ya en nuestros países como Guatemala, Honduras y El Salvador. Están como los israelitas contra Madián. Han tenido que abandonar sus trabajos. Hay gente que ha abandonado pulperías, comedores, restaurantes, centros de trabajo, centros de estudios. ¿Por qué? Porque ya no pueden sobrevivir con tanta maldad. Se va usted y ve lo que sucede en Oriente, lo que sucede en Siria, lo que sucede en Irak, lo que sucede en Libia, lo que sucede en Afganistán, en Pakistán, lo que sucede en los países del norte de África. La gente ha abandonado su familia, ha abandonado su casa, ha abandonado sus tierras y salen huyendo en masa por miles. Hay barcos, hermanos, que parece un enjambre de abejas. Miles de gente colgados de los barcos para cruzar el Mediterráneo, para llegar a Europa. Hay naufragios, aparecen niños de días, otros de pocos años, ahogados en las orillas del mar. Esa gente ha abandonado todo. ¿Por qué? Por causa de la maldad, a la delincuencia. Eso fue lo que le sucedió a Israel
Cuando Dios había dicho: Israel, si sos obediente, tú habitarás seguro, habitarás confiado. Por eso es que nosotros, hermanos, si queremos vivir una vida en paz, si queremos que el diablo no ande haciendo pedazos en nuestra familia y en nuestro hogar, hay que vivir en obediencia, hay que guardar estos mandamientos, hay que obedecer a Dios, hay que caminar por el camino de la rectitud. Aleluya. Porque si Dios lo hizo ayer, lo volverá a hacer hoy. A ellos les dio una sentencia y les dijo a través de Isaías, en el capítulo 5, la parábola de la viña. Les dijo: por cuanto no dieron buen fruto, los voy a cortar, voy a derribar los muros que los protegen, voy a cerrar el cielo para que no haya lluvia. Cuando Dios había dicho: van a una tierra donde hay lluvia temprana y lluvia tardía. Si sientes que la vida se te pone cuesta arriba, si algo está sucediendo en tu casa, en tu hogar, en tu vida, si solo son desgracias, si solo son enfermedades, si solo son maldiciones, si todo te está saliendo mal, revisa tu vida y endereza tu camino de nuevo. Porque si Dios lo hizo ayer, hoy lo vuelve a hacer. Sigue válido y vigente sus mandamientos y las consecuencias por la desobediencia. ¿Qué le sucedió a Israel? Los reyes comenzaban bien. Salomón comenzó bien y terminó mal. Vimos cómo Saúl terminó mal. Vimos cómo el rey Ezequías, un rey al que comenzó haciendo las cosas bien, dice que fue y destruyó los lugares aptos, los derribó los altares de Acera, los altares de Baal, hizo pedazos a una serpiente de bronce. Pero este Isaías de pronto comenzó a aflojar. Comenzó a hacer alianza, dice, con el rey de Asiria. Y le dijo al rey de Asiria: no me ataques, no vengas contra mí, yo voy a pagarte lo que tú me pidas. Y dice que hizo alianza y le ofreció pagarle lo que el rey le pusiera. Y el rey le impuso un impuesto. Y a Dios no le gustó, porque Dios había dicho: tienes que andar rectamente desde el principio hasta el final. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Dios trajo sobre Ezequías una enfermedad. Todo eso está en Segunda de Reyes, capítulo 18 y 19 y 20. Trajo una enfermedad sobre el rey. Y le mandó al profeta Isaías y le dijo: Ezequías, alista tu casa, porque de cierto morirás. Si Dios le dijo: alista tu casa, quiere decir que este Ezequías no estaba llevando su casa en orden. No estaba cumpliendo los mandamientos de Dios. Estaba extraviándose, saliéndose de la rectitud. Y eso iba a traer como consecuencia los juicios de Dios. ¿Y qué sucedió? Ezequías le recuerda a Dios los tiempos en los que él hacía las cosas rectas. Acuérdate, Señor, acuérdate que yo hice esto, acuérdate que hice lo otro. Pero Dios le había dicho: yo quiero que tú te mueras. Y Ezequías le dice: no estoy de acuerdo en morirme. Y viene Dios y entonces le dice a Isaías: regrésate y dile a Ezequías que le voy a dar 15 años más de vida. ¿Y qué sucedió en esos 15 años de vida? Ezequías engendró el rey más malvado que ha existido en la historia. Vamos a leerlo porque ya vamos terminando. Oigan, aleluya. Capítulo 21 de Segunda de Reyes. Impresionante lo que este hombre hizo. Por eso le estoy hablando de las consecuencias de los malos actos de los padres sobre los hijos. Segunda de Reyes, capítulo 21. En nuestras manos está la gran responsabilidad de la familia, responsabilidad de nuestros hijos. Dice el verso 1: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Oiga, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Este Manasés era hijo del rey Ezequías. Eso significa que si tenía 12 años cuando Ezequías murió y llegó al reino, quiere decir que nació a los 3 años después
de que Ezequías recibió la sanidad. En esos 15 años de vida, Ezequías engendró malvado. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. ¡Qué bárbaro! El nombre de su madre fue Epsiba, y mire lo que dice el verso 2: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. O sea, hizo todo lo que hicieron aquellos perversos. Él lo repitió. Dice el verso 3: porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Oiga, Ezequías derribó todos los dioses falsos, y vino este hijo y los volvió a levantar. ¡Qué bárbaro! Cómo desafió a Dios. Dice: y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró, oiga, adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. ¡Qué bárbaro! Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Oiga, edificó altares adentro de la casa de Dios, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. ¡Qué ingrato! Y pasó a su hijo por el fuego. Oiga, este malvado rey agarró a su propio hijo. ¿Por qué lo hizo? Porque los reyes se cuidaban aún de sus propios hijos. Amaban tanto el poder que ellos decían: este hijo me puede matar, y si me mata, él se va a sentar en mi trono. Y entonces agarró al niño. Oiga, este era nieto de Ezequías. Agarró al niño, su propio hijo, y lo llevó ante el altar del Dios al que se lo iba a sacrificar, hermano, y lo puso en una hoguera, oye, Dios mío, imagínense cómo este niño tenía que haber gritado, cómo tuvo que haberse retorcido, cómo tuvo que haber llorado. Y este hombre era un hombre sin alma y sin corazón. Eso tenemos hoy en día. Hay algunos que dicen: pero yo jamás haría eso, yo jamás metería a un hijo mío en el juego. Si no le estás dando un buen ejemplo, lo estás metiendo al juego. Si no le estás dando el buen consejo de la palabra de Dios, lo que le espera es el juego eterno. Nosotros como padres somos responsables de la guianza, de la instrucción, del ejemplo, del modelo que le estamos dando a nuestros hijos. En nosotros está la responsabilidad. Este hombre, qué corazón más ingrato. Pasó a su hijo por el juego y se dio a observar los tiempos, y fue agorero. O sea, este hombre terminó siendo brujo, adivino, e instituyó encantadores y adivinos. ¡Wow! Multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos, dice, no escucharon. Y Manasés, este rey Manasés, los indujo a que hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Hermanos, escuche esto que estoy terminando. Quiere decir que si en Canaán, esa tierra, había vileza, maldad, habían horrores que a Dios le hicieron tomar decisiones de expulsar a esos pueblos para meter a su pueblo Israel. Le dijo a Israel: no tengas comunión con ese pueblo, nunca vayas a adorar sus dioses, no hagas alianza
Pero vemos nosotros a Manasés. Se dio el lujo, hermano, de desafiar a Dios de tal manera, más peor que lo que hicieron en el tiempo de Noé. Sodoma y Gomorra, hermano, eran ciudades santas a la par de lo que hizo este Manasés. Qué increíble. Era para que Dios les enviara o un diluvio o fuego del cielo. Pero no pasó. 55 años tuvieron haciendo esto y nada sucedía. Y la gente dice: ya Dios se olvidó, ya se le acabó el enojo, ya Dios cambió de parecer, ya se dio cuenta que nada hace con estar matando gente. Y Dios decía desde el cielo: tranquilos, tranquilos, mi gracia les está dando un tiempo de arrepentirse. Hermanos, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la iglesia católica, todo lo que esta gente hace, hermano, cómo desafían a Dios, cómo le dan más adoración a María que a Jesús, cómo tienen llena de estatuas sus templos, cuando la Biblia está aquí, lo estamos viendo, que repugnaba estar viendo estos reyes edificando altares, templos y construyendo estatuas e imágenes. ¿Y qué es lo que sucede? Ellos dicen: no, si a Dios le gusta, porque si no le gustara, ya nos hubiera mandado fuego del cielo. Oh, si es que Dios tiene misericordia, y eso se llama su gracia bendita. Pero viene día, como sucedió allá, volverá a suceder hoy. Como sucedió con Noé, volverá a suceder hoy. Como le sucedió a estos reyes. El tiempo se me ha ido y solo le quiero leer lo que sucedió en Segunda de Crónicas 36. Segunda de Crónicas 36. Ay, que esto nos sirva de ejemplo, hermanos. Cuidemos que nuestros hijos caminen por buen camino. Démosles buen ejemplo. No crea que porque no suceden ciertas cosas es que Dios ya se olvidó. No. Usted mire en la palabra de Dios y diga: yo me quiero cuidar de no hacer algo que a Dios le moleste. Segunda de Crónicas 36. En el verso 11 nos habla de otro rey llamado Sedequías. Estos fueron reyes que vinieron después de Manasés, después de que hicieron esto. Con esto voy a terminar. Dice: de 21 años, el verso 11 dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Oiga, Dios envió un profeta llamado Jeremías para amonestar al rey, para decirle: lo que estás haciendo no es correcto. Dice: se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Mire la condición de Sedequías. Sedequías hizo algo diferente que los otros reyes. Los otros reyes se rebelaban contra Dios, pero buscaban alianza con los enemigos. Pero Sedequías dijo: yo voy a ser uno que voy a estar neutral. Aleluya. Que no voy a hacer alianza con el enemigo, pero tampoco me voy a humillar ante Dios. Yo voy a ser diferente. Todo el poder que tengo se debe a lo que yo soy. Y entonces no quiso hacer alianza con el rey enemigo, pero tampoco se humilló para con Dios. Así hay muchos hoy en día que dicen: yo ni con Dios ni con el diablo, me quedo neutral. Yo no tomo, no fumo, no robo, no vivo así, 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 pero tampoco voy a la iglesia. No soy ni chicha ni limonada. Y dice: yo sé que no voy a la iglesia, pero tampoco hago nada malo. Este dijo: yo
voy a estar también neutral. Dice: se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, endureció su cerviz y se obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Escuche, los principales sacerdotes, los líderes y el pueblo, o sea, ya no está hablando que solo el rey, mete a toda la clase religiosa y también al pueblo, aumentaron la iniquidad, siguiendo las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Escucha el verso 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, o sea, por medio de sus profetas. Les enviaba mensajes, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios no quería destruir ese pueblo. Dios no quería destruir su propia casa. Era la misericordia, la gracia de Dios. Y Jehová dice, aleluya, les envió mensajeros, mas ellos, dice el verso 16, hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. ¿Cómo? Burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo remedio para ellos. ¡Wow! Dios mío, si sucedió ayer, volverá a suceder hoy. Hoy se están riendo de nosotros, porque dice la gente, allá hay muchos religiosos, pastores, predicadores, gente que está en otras congregaciones, dice, ese pastor Selvin Díaz de la iglesia Palacio del Rey está chiflado. Ya ese se quedó, se le removió la tuerca y patinó y volvió al siglo primero. Seguramente se cree San Pedro, San Pablo. Seguramente cree que es un apóstol de aquellos, porque predica igual que los apóstoles de Cristo. Está loco. No entiende que hay que modernizarse. Ese pastor Selvin Díaz no entiende que hay que cambiar, que hay que mover la cinturita en los cultos, que hay que vestirse como payaso para hacer un montón de burradas dentro de la iglesia, como hicieron estos. Estos metieron la abominación adentro del templo. Y hoy en día, aleluya, allá en la iglesia católica la metieron toda la abominación desde hace unos 1700 años atrás. Y Dios ha tenido misericordia y ha levantado a los predicadores del evangelio para amonestarlos. Ellos los han matado, se han burlado, les metieron fuego, los metieron entre los leones para que se los comieran. Oiga, agarraban a los cristianos que les han predicado contra el catolicismo y sus mentiras diabólicas, los han agarrado y los han despedazado, los amarraban en caballos para romperlos de las manos y de los pies, los latigaron, les metieron fuego y convirtieron en antorchas humanas a los siervos de Dios. Y hasta el día de hoy a mí me han amenazado con meterme a la cárcel. A mí me llaman a los canales de televisión para denunciarme porque hablo y predico de esta manera. Pero también aquellos profetas en el pueblo de Israel se burlaron de ellos, hicieron escarnio, hicieron menosprecio. ¿Cuántos no harán con nosotros? Pero sigue habiendo en este tiempo profeta de Dios que sigue hablando la palabra de verdad y que le dice a la gente, si no cambian, si no botan esos ídolos, si no botan ese pecado, si no cambian su vida, si no dejan el homosexualismo, el lesbianismo y tanta barbaridad como sucedió ayer, volverá a suceder hoy. El juicio vendrá tarde o temprano. Oiga, hacían escarnio de los mensajeros de Dios, los escarnecían a los mensajeros de Dios, los azotaban, le rompían sus ropas y los mandaban desnudos. A Isaías lo partieron por la mitad con una sierra. ¿Qué no hicieron con los profetas? Se burlaban de ellos. Pero la ira de Jehová
Un día dijo: hasta aquí, ya no aguanto más. Y dijo: ya no hay remedio. Viene un momento, hermanitos, para este tiempo que Dios dice: ya no hay remedio. Pero yo creo que si estoy todavía predicando este mensaje, es porque todavía hay una opción para usted. La medicina todavía sigue aquí. Si hay remedio para el pecado, si hay remedio para la idolatría, si hay remedio para la brujería, si hay remedio para la droga, para el alcohol, para el homosexualismo, para la drogadicción, para la ira, para la violencia. Todavía hay tiempo que bote las estatuas. Todavía hay tiempo que bote las imágenes de San Pedro, de San Lucas, de San Marcos, de San Bartolo, de la Virgen María y de cuantas vírgenes existen. Todavía hay un hombre de Dios en esta ciudad predicándole, y aunque se burlen de mí, aunque hagan escarnio, aunque me deseen ver muerto, aquí seguiré hasta que Dios diga: se acabó, no hay más remedio. Pero usted puede venir ahorita todavía. Aleluya. Porque si Dios lo hizo ayer, lo volverá a hacer hoy. ¿Cuántos años le dio de misericordia a este pueblo? Wow. Nabucodonosor entró a Jerusalén, derribó. Ahí está la historia en el pasaje que sigue, ahí en el mismo capítulo. Se lo voy a leer y luego oramos. Ay, Dios no miente. Dios dijo en Isaías 5, parábola de la viña: les voy a mandar el juicio, los voy a cortar. Pero les dio tiempo. Les dio tiempo. Estamos en Segunda de Crónicas 36, en el verso que sigue, el 17. Por lo cual, dice, trajo contra ellos al rey. Oiga, no fue el diablo que trajo a ese Nabucodonosor. Dios mismo lo trajo, papá. Ese meteorito que va a caer en la tierra y que va a destruir la tercera parte de la humanidad, la va a matar. No es el diablo que lo trae. No, Dios lo tiene allí, como si estuviera con una escopeta así, apuntando a la tierra. Y el gatillo, hermano, ya hasta que le pica por apretarlo. Aleluya. Trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. A quienes comenzó a matar el rey, entró a la casa de Dios y mató a los jóvenes. ¿Por qué? Porque eran jóvenes que no conocían nada de Dios, pero estaban allá adentro haciendo loqueras. Hoy en día, hasta por aquí enfrente en la casa de nosotros, pasan unas ahí con un montón de trapos en la cabeza, otras encima por todos lados de todos colores, porque van para otras iglesias a bailar. Ay, Dios mío, ojalá hayan salido del culto y me estén viendo en televisión. Arrepiéntanse y cambien si quieren ver la gloria de Dios. Mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todos lo llevó a Babilonia. Y escucha el 19. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Oiga, hermano, se cumplió la parábola de la viña de Isaías 5. Allí se cumplió. ¿Sabe cuánto hacía que Isaías había dado esa profecía? Cerca de 200 años. Y algunos decían: ay, Isaías se murió y nunca se cumplió lo que dijo. Y Dios diciendo arriba: ay, aguántense un poquito. Hermanos,
Si usted de pronto dice, pero yo ando haciendo lo malo y no me cae nada, pero ni sarna me da, pero ni la chikungunya me pega. Eso se llama la misericordia y la gracia de Dios. Pero viene un momento en que esa gracia se le va a acabar y ya no va a haber remedio para usted. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de entregarse al Señor. Oremos. Hermano Lilo, si me ayudas. Yo espero que si hay personas en este lugar que dicen, Señor, me has hablado y yo necesito hoy pedirte perdón. Sé que te he fallado, sé que he hecho lo malo delante de tus ojos y sé que no me has consumido por tu misericordia. Pero allá en el pasado, un día la misericordia se acabó. La gracia se terminó para aquella generación. La generación de Noé, le estableciste un tiempo. Y llegó el momento en que dijiste, no hay más remedio. Se acabó. A los israelitas les diste tiempo de arrepentirse, tiempo de abandonar sus ídolos, de abandonar todo lo que hacían y que desafiaba tu palabra. Pero no quisieron arrepentirse, no quisieron cambiar, al contrario, más malos se volvieron. Hicieron tanta abominación esos reyes que aún los sacerdotes terminaron haciendo cosas horribles, y el pueblo se fue detrás de la idolatría y de la maldad, desafiando a Dios. Pero un día Dios se cansó porque les había mandado profetas, les había mandado tantos mensajeros, y ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, porque los mensajeros de Dios les anunciaban el juicio, les exhortaban a abandonar el pecado, y ellos terminaron matando a los profetas, terminaron burlándose de ellos, apedreándolos, agarrándolos a palos, encarcelándolos. Y un día dijo Dios, no hay más tiempo, se acabó. Se cierra la farmacia del cielo, no hay más medicina para los de la tierra, no hay más remedio para este pueblo. Y entonces envió a que fuera destruido. Hoy estamos nuevamente ante la misma disyuntiva. Nuevamente estamos ante un tiempo decisivo. Hay tanta maldad, hay tanta cosas que al Dios le están ofendiendo. Y también se está terminando nuestro tiempo. Viene tiempo en que Dios va a quemar esos templos donde hay tanta abominación. Viene tiempo donde Dios va a quemar literalmente esos lugares que han profanado su nombre. Oh Dios mío, si hay algo que tengas que arreglar, arréglalo en esta noche. No esperes a ser anciano para hacerlo. Si eres joven, si eres una jovencita, dile: Señor, yo quiero ser diferente, no quiero ser como todos los jóvenes. Yo sé que me has dejado en medio de un mundo donde hay tanta maldad para probarme. Así como a Israel dejaste naciones paganas a su alrededor para probarlo, a ver si era obediente y fiel. Señor,
en medio de un mundo de maldad. Yo quiero ser fiel, quiero ser recto contigo, quiero ser obediente. Yo no voy a hacer alianza, no me voy a parecer a los que te desafían. Yo voy a caminar diferente. Voy a vivir una vida diferente, no una vida que se parezca a cómo viven los que te desafían, los que no te aman. Oh Señor, si usted que me ve por televisión, este es el momento que Dios le ha hablado. Vuélvase al Señor, pídale perdón por tanta maldad. Si usted ha estado metido en idolatría, en hechicería, en tanto pecado que abomina a Dios, renuncia a eso y venga a Jesús. Oh, aleluya.